Dios les bendiga, buenos días a todos. Hoy vamos a tener nuestra continuación de esta serie que hemos arrancado domingos atrás en cuanto a héroes. Y hoy nos vamos a centrar netamente en la persona de Jesús. Y vamos a utilizar bastante el Evangelio de Mateo a lo largo de esta conversación de hoy en la mañana para definir un poco esto, ¿no? ¿Por qué perder es el nuevo ganar? ¿Y qué es lo que tiene que decir Jesús para ello? Hasta este momento hemos llegado a ciertos conceptos que nos acompañaron a lo largo de estos domingos. Por ejemplo, de que los héroes son aquellos que salvan el día, son aquellos que ven todo lo que el resto de las personas ven, pero deciden hacer algo, es decir, no se quedan con lo que el resto de personas hacen. También hablamos acerca de héroes, de que no necesitan tener algún tipo de capacidad especial o algún superpoder. E inclusive la vida de Moisés nos ayudó a perfilar ello, de que sin saber hablar, sentirse quizás agobiado por la edad, e inclusive para enfrentarse a grandes poderes políticos de aquel entonces, la mejor compañía que él tenía era el mismo Dios que le decía, yo soy el que está contigo. También comenzamos a ver con Pedro, nuestro personaje de hace otro domingo, de que Pedro comienza bien en su caminata sobre las aguas, fijando sus ojos en el Señor, y de repente cuando comienza a ver que la situación se pone complicada y sus ojos se fijan más en su circunstancia y no en la persona que le había dicho, ven, y para que salga de la barca y camine, Pedro comienza a hundirse y sin embargo, pudimos ver que aún en esas instancias está el Señor Jesús extendiendo su mano y levantándole y diciéndole, ¿qué te pasó, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? Pero sin embargo contemplamos en el relato de que Pedro vuelve a caminar sobre el agua, esa es la idea de lo que leímos nosotros allí en el Evangelio, y vuelven caminando hasta volver a la barca y los vientos y las olas se calmaron una vez que ellos llegaron. Y para ir un poquito calentando motores, podríamos partir con una pregunta en esta mañana acerca de ¿cuál fue la última cosa heroica que usted hizo? Y en ocasiones la mayoría de nosotros estamos agobiados y quizás un poco presionados por la rutina o por las cosas emergentes y urgentes que hay que cubrir. Y a la verdad es que quizás al responder a esta pregunta no haya una respuesta así, qué sé yo, wow, yo logré salvar a toda una población o desarrollé un plan para poder llevar agua a las comunidades en el otro lado del mundo donde mueren bajo el sol del desierto, o logramos levantar una fundación de recopilación de alimentos a nivel mundial. Y claro, frente a respuestas así uno se siente de este tamaño, porque nosotros tenemos que hacerle frente a la rutina de cada día. Pero en medio de ello, ¿cuál fue la última cosa heroica que usted hizo? No sé, quizás lavar los platos, quizás mover los pies mientras otro limpiaba. Pero en todo caso, tenga presente esto, un héroe, con la decisión que tome, y de eso vamos a conversar hoy, un héroe puede salvar el día en gran manera. Y vamos a pensar por lo menos en 3 personajes de la historia que asumo que si usted vivió esa época o usted leyó de esa época, usted pueda darse cuenta de cómo o qué es lo que tienen en común por lo menos estas 3 personas que movidos por una convicción logran hacer algo. Y uno de nuestros primeros personajes, no sé si usted recuerde a nuestro amigo Martin Luther King, en los Estados Unidos, aunque usted no lo crea, este hombre fue un pastor bautista de los Estados Unidos. Y junto él y su iglesia comenzaron poco a poco a discernir cuál era la política que se estaba dando en los Estados Unidos con esta gran diferencia entre blancos y negros allá en Norteamérica. Si bien la esclavitud había sido abolida allá por el siglo XIX, pero sin embargo las consideraciones raciales y la xenofobia continuaban sobre la mesa. Y eso era algo que
este hombre pudo discernir y que pudo enseñar a su comunidad a ver. Lo interesante del pensamiento de él era de que estas grandes reformas, especialmente para temas tan trascendentales como las diferencias raciales, los desprecios y la violencia que podría darse de ello, se tenían que tratar con amor. Y es Martin Luther King quien toma un modelo de las marchas pacíficas o las famosas marchas de brazos caídos, donde la comunidad afectada era la que salía a las calles mostrando su convicción, mostrando su verdad y cómo debían ser las cosas. Y una de las cosas que Martin Luther King le enseñó a su comunidad era: ustedes no van a responder con violencia. Van a venir la policía con sus toletes, con sus gases, y ustedes no se van a defender. Ustedes van a aguantar el golpe, el ser arrastrados, el toletazo, la violencia. Y una de sus máximas era: porque tenía que mostrarse la maldad en todo su esplendor, hasta el punto en que la gente misma que compartía esta ideología de superioridad racial comience a ver lo terrible que eran sus conceptos de vida. Y fue así como una comunidad cristiana allá en los Estados Unidos, y al frente este pastor bautista del sur, comienzan a generar cambios y grandes marchas en toda la nación hasta poder lograr la igualdad. ¿A qué tuvo que renunciar Martin Luther King? Comodidad, seguridad, vivir en su zona de confort, o lo que quizás para usted y para mí sea nuestro sueño, ¿no? De tener una vida tranquila, con una casa relativamente grande y una familia. Pero personas como este entienden que hay que hacer en ocasiones grandes sacrificios y que hay que dejar a un lado a veces cosas y apetitos que están dentro de nosotros con el fin de lograr algo mucho mayor, algo mucho mejor, y que no solamente pueden tener un impacto familiar o nuclear, las personas más íntimas, cercanas a usted, sino que pueden lograr un cambio social en todo un contexto mucho mayor. Martin Luther King luego moriría asesinado después de haber logrado esta igualdad de derechos, por lo menos en papel, en los Estados Unidos de Norteamérica. Otro personaje que también salta, por lo menos en esta mañana, es pensar en Teresa de Calcuta, una mujer que dentro de su entendimiento de las Escrituras y de Dios comienza a entender de que Jesús se acerca a los necesitados y comienza a ver dentro de su contexto quién es el necesitado, quién es el relegado, quién es el no aceptado, y comienza a ver que los leprosos son la clase social allá en la India y en los lugares donde el movimiento creado por esta mujer comienza a atender. Los despreciados, los enfermos incurables, personas por las cuales nadie daría 2 centavos, y quizás para ser un poquito más contextualizado, personas que quizás usted ni siquiera abrazaría o ni siquiera tocaría. Y esta mujer comienza a romper paradigmas, guiada por la convicción de que Jesús, mientras estuvo entre nosotros, se acercaba a las personas marginadas, sufrientes y destruidas por la sociedad misma, destruidas por cánones sociales de superioridad o de salud o de clemencia, y donde este grupo de personas no era digno de nada. Le llaman madre porque era la única que tocaba a los leprosos, y los tocaba con amor, quizás como el amor de una mamá que al acariciar y dar cariño puede transmitir el concepto de aceptación. Muchos se quejaron cuando, después de que ella fallece, se habla en sus cartas personales que ella guardaba con algunos amigos, religiosos inclusive,
Y se hablaba de que en medio de su labor ella sentía un tremendo abandono. Y lo ponía en estas palabras, como si Dios mismo se hubiese olvidado de nosotros. Claro, para esas correspondencias hubieron muchos críticos. Críticos que probablemente decían, ¿cómo es posible que una mujer que supuestamente profesa a Cristo se sienta sola? Es que de todo da la mata, de verdad, de todo da la mata. Pero hay algo interesante. Cada vez que una persona toma la decisión de renunciar a algo para hacer algo, tiene que experimentar aquello que las personas a quienes pretende ayudar y salir adelante, tiene que experimentar lo que ellas experimentan. Porque eso es parte de tomar esa decisión. Y si de alguna de esas maneras interesantes que Dios tiene para tratar con la gente, esta mujer comienza a sentir ese abandono, pues podríamos llamar a eso empatía o identificación, porque sentía en las bases mismas de su propio corazón el abandono y el desprecio que sufrían aquellos a quienes ésta servía. E inclusive la desesperanza de pensar que Dios mismo les había abandonado. Por último tenemos a un Nelson Mandela, sudafricano. Con el tiempo comienza a llamarse el papá de los sudafricanos, porque logra unir a una nación que había estado también por largo tiempo lacerada por estas diferencias sociales y un apartheid netamente legalizado para esa sociedad. Encarcelado, pero sin embargo fue capaz de sacrificar de la misma manera comodidades, vida, cosas, por algo mucho mayor de lo que sus comodidades pudiesen representar. Entonces, podríamos ver unas cosas comunes en estos, de que estas personas han sacrificado sus vidas para beneficiar a la de otros. Y quizás si la primera pregunta fue un poco difícil para usted acerca de cuál fue su último acto heroico, bueno, hagamos una pregunta un poco más sencilla. ¿Cuál fue la última cosa heroica que alguien hizo por usted? Ok, esa es mucho más fácil de responder. Y comencemos desde lo básico. Probablemente usted se levanta y el desayuno ya está hecho. ¿Quién se lo hizo? Esa persona quien se lo hizo se levantó 1 hora más temprano que usted, durmió 1 hora menos que usted y estuvo allí para usted. Puede ser así. Probablemente usted estaba en una crisis económica y de repente de esas personas que a veces Dios usa, viene alguien y le entrega un capital para que usted pueda, si bien cubrir su necesidad o quizás salir adelante de aquello que usted estaba temblando que no pasaría. O probablemente usted estaba en un día muy complicado y si usted tiene hijos chiquitos, probablemente la ayuda de los abuelos, de sus papás, fue el acto heroico de ese día que usted recibió. Pero si usted se da cuenta aún en esos pequeños detalles que inundan nuestras vidas, donde otro se ha sacrificado para que usted esté bien, donde otro ha dejado a un lado su comodidad, 1 hora más de sueño, 1 hora quizás más de descanso, un tiempo para sus actividades personales, sacrificados por usted y por amor a usted. Y entonces sí, podemos avalar este concepto. Claro, los héroes sacrifican parte de su vida para poderle hacer bien a usted. A usted. Y creo que allí comenzamos a ver de que héroes tenemos regados a lo largo de toda nuestra vida. Padres, verdaderos amigos o inclusive hijos cuando hacen algo por sus papás. Los héroes se sacrifican constantemente, renuncian a cosas que podrían ser válidas, renuncian a cosas que podrían ser cómodas y quizás con el justo derecho, pero se toma la decisión individual de sacrificarse solo porque otro, y más aún dentro de la familia, solo porque otro esté bien. Entonces Jesús de Nazaret le da mejor forma y mejores palabras a esto que hemos conversado. Y nosotros tenemos en el Evangelio un versículo muy interesante.
Jesús está en el momento de la última cena. Jesús ha lavado los pies de sus discípulos, se ha puesto como el esclavo sirviente que se encarga de lidiar con los pies sucios de los que son invitados a la mesa. Les ha servido el pan, ha servido el vino, han tenido una comida especial. Y en medio de eso, Jesús comienza con un discurso muy interesante. Primero Jesús les dice a los discípulos: ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar mis amigos. Porque un siervo no sabe lo que va a hacer su Señor, pero ustedes saben lo que voy a hacer. Ya les he dicho todas las cosas, por eso son mis amigos. Dentro de esas conversaciones Jesús ya le había dicho a sus discípulos que era necesario que el Mesías, el Cristo, padeciera en manos de los gentiles y de las autoridades religiosas, que sea entregado para que le crucifiquen y lo maten, y después de 3 días resucite. Así de que Jesús ya les está hablando cuál es el sacrificio que se está haciendo. Y espérense un ratito, ¿a qué está renunciando Jesús? Es la pregunta. Bueno, el Evangelio nos deja entrever cuáles son las cosas que ya estaban de por medio. En una ocasión Jesús le dio de comer a las multitudes y las multitudes querían hacerle rey a la fuerza. Ya era popular, tenía seguidores, Jerusalén está llena de personas, podía levantar una insurrección, probablemente ganarla y tener un poder rápido pero temporal al final de cuentas. Jesús podía decir: no, el asunto de la cruz es demasiado doloroso, prefiero nomás quedarme con mis discípulos y simplemente inaugurar una nueva filosofía, como otros falsos mesías la habrían hecho en otras ocasiones. Pero sin embargo, Jesús habla del gran sacrificio que tiene que hacer para lograr algo mucho mayor a su propia comodidad. Y entonces está este principio interesante, dicho en esa conversación: no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida, entregue su vida, dé su vida por sus amigos. Entonces parece que la dinámica que Jesús deja puesta para sus discípulos es esta de aquí. ¿Por qué? Si bien usted tiene esto proyectado allí, pero tómese un tiempo, lea por favor el Evangelio de Juan, allá por el capítulo entre el 14 y el 17, y usted se va a dar cuenta de toda esta gran conversación y de esta gran oración que Jesús tiene. Pero dentro de esta conversación está un nuevo mandamiento que Él ha dado. Uy, ¿y cómo es eso? Y Jesús dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Y en la frase que usted tiene allí proyectada, usted tiene la forma de amor que Jesús ha dispuesto para que se dé entre nosotros. ¿Y cuál es esa forma de amor? No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No hay mayor cosa que esta, que usted entregue su vida a causa de su familia. No hay mayor cosa que esta, que usted entregue su vida a causa de su esposa. No hay mayor cosa que esta, que usted entregue su vida por aquella causa que es mucho mayor a comodidades o derechos de los cuales usted y yo nos sintamos adquirientes y dignos de merecerlos y de tenerlos. No hay mayor cosa que esta, que uno entregue su vida por la de sus amigos. Y si usted se da cuenta, ese es el estándar que Jesús ha puesto para aquellos que somos sus discípulos. O sea que estamos llamados a ser héroes. Y el domingo pasado pudimos escuchar dentro de la charla que nos dio Andrés de que eso está disponible para todos. Pero hoy estamos viendo cómo eso está disponible para todos. Aun cuando no tengamos que lidiar, quizás como Martin Luther King, con una política xenofóbica
Quizás no a la altura de una Teresa de Calcuta que revoluciona el acercamiento a la gente enferma, incurable, especialmente los leprosos allá en la India. O quizás no tenemos que reconstruir una nación como lo hizo Nelson Mandela. Pero podemos comenzar siendo héroes en aquellas pequeñas cosas que en la vida tenemos que enfrentar y que van a demandar un sacrificio de nosotros. Alguna comodidad, algún derecho, algún placer o alguna cosa temporal. Sacrificarla por algo mayor. Y lo aprendimos del Señor. Ahora, ¿por qué nos encantan los héroes? ¿Y por qué a veces uno corre de ser uno? Bueno, es simple porque amamos las historias de sacrificio. Nos encantan que nos cuenten. Y este hizo lo otro, y le salió así, y se enfrentó a aquellos, y le dijo, y lo silenció notablemente, y su discurso fue, y usted está así con la boca abierta, mientras usted está cómodo. Pero amamos el sacrificio siempre y cuando sea otro quien lo haga. Somos así. Pero Jesús ha puesto un hito diferente para tratar con este corazón cómodo que día a día le encanta sentirse cada vez más cómodo. Pero amamos el sacrificio siempre y cuando sea otra persona quien lo haga. Y le cuento, ¿y sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo peor? Que tras que otra persona está haciendo algo para cambiar alguna situación, está haciendo algo diferente y se está sacrificando, ¿sabe qué es lo primero que acontece? Usted y yo somos los primeros en criticar y mandar abajo todo aquello que se está haciendo, quizás porque no es conforme a su receta de cómo tienen que ser las cosas. Entonces, no solamente amamos las historias de sacrificio, no solamente disfrutamos eso porque es otro quien se sacrifica, sino que a pesar de eso, nos encanta la crítica. Nos encanta la crítica mandando abajo todo eso. Hay cosas en nuestras vidas que necesitan ser salvadas. Y hay una lista un poquito interesante allí. Salvar desde nuestra salud, sanar desde nuestras finanzas, sanar y salvar nuestro matrimonio, salvar y sanar nuestro futuro. Y si bien todas estas cosas que están en esta pequeña lista de salud, finanzas, relaciones, matrimonios y futuro, y aunque sabemos que deberíamos actuar y trabajar en ellas, pero por ejemplo, si usted sabe que usted tiene el colesterol y los triglicéridos por los suelos, bueno, por los suelos sería como tenerlos disparados, ¿ya? Usted los tiene disparados, que estén en unos niveles ya peligrosos de salud, pues le aseguro algo. El lunes comenzamos la dieta, pero hoy no, porque hoy tengo una invitación a una comida suculenta. Y si yo no pruebo eso que me van a dar el día de hoy, ya mismo es el Día del Padre también, ¿verdad? Ve esa cosa. Entonces la dieta comienza el otro lunes, no el Día del Padre. Entonces, y si algo así pasa, ¿sabe algo? Por algo temporal y pequeño, por eso usted no está dispuesto a tomar una decisión drástica por un bien mayor. Salvarse de un paro cardíaco, salvarse de algún taponamiento en los vasos sanguíneos, salvarse quizás de problemas de presión. ¿Nos hacemos entender? Con las finanzas es igual. Acontece lo mismo. Entonces usted quiere algún capital, usted quiere comenzar algo, usted quiere emprender alguna cosa. Pero sucede que usted se va al mall y usted encuentra un adefecito. Y es que es chévere el adefecito y usted lo debe de tener. Ay, hermano, pero qué malo y qué aguafiestas que es usted. Si solo cuesta $10, ¿ok? Sume el adefecito que se compró el lunes, más el adefecito del viernes, más el adefecito del miércoles de la siguiente semana y del sábado de la siguiente semana, y el otro adefecito de la siguiente semana y de la siguiente semana, y en menos de un mes usted ha desperdiciado $80. Pero no es capaz, no somos capaces
de sacrificar aquellas pequeñas cosas que nos pueden dar placer o comodidad en este día por hacer algo mayor o mejor. Entonces sí, hay cosas que necesitan ser salvadas en nuestra vida, pero no lo vamos a hacer porque somos como somos. Relaciones igual. Entonces hay un asunto de carácter que hay que deponer. Probablemente usted es explosivo, tiene mal carácter como yo. Y por virtud del mal carácter, usted es capaz de mandar abajo toda una relación. Usted es capaz de mandar abajo toda una vivencia equilibrada y hermosa de vida, solo porque usted le tiene que dar a su carácter la salida que su carácter demanda, que usted tiene que ganar. Ganar la discusión, ganar la posición, ganar lo que sea. Y usted sabe que esas relaciones que está perdiendo son importantísimas, pero no estamos dispuestos a renunciar a eso que me puede producir placer o comodidad. Matrimonio igual. De la misma forma, usted sabe que su pareja, que su familia, lo sabe por concepto, que eso es primordial. Acuérdese, prioridades, su relación con el Señor, su relación con el cónyuge, su relación con sus hijos y por acá el trabajo. Y acontece entonces que sabiendo usted que después de Dios la relación con su cónyuge y con sus hijos es lo siguiente más importante, pues entonces usted le dedica su tiempo a otras cosas que no son necesariamente esto que es lo más importante. ¿Me hago entender? Entonces, si bien teóricamente podemos saber qué son cosas importantes en la vida, pero no las vamos a hacer, porque de hacerlo implicaría una renuncia a mi comodidad, a salirme con la mía o recibir el placer que quiero recibir, o inclusive el futuro. Y usted y yo conocemos cuáles son las cosas en las cuales estamos en el presente y que sabemos que tenemos que terminarlas. Quizás hábitos, quizás conductas, quizás apetitos que hay que ponerles límite, porque de no hacerlo podemos fregarnos el futuro. Pero ¿sabe algo? Aun cuando lo sepamos, no estaríamos tan dispuestos a hacerlo porque preferimos el placer temporal al día de hoy, inmediato. Ayer conversaba con un grupo, uno de los grupos de Antioquía que estamos entrenando, y un hermano me dio una descripción súper bonita, bueno, más que bonita, creo que acertada, de cómo es la sociedad del día de hoy. Y para él lo definió: hoy vivimos en la sociedad del yo-ya. Qué loco, ¿no? Pero es la sociedad posmoderna, la sociedad que se centra en el yo como centro del universo y de todo, y es la sociedad que quiere todo ya, al momento y al minuto. La espera es desesperante. Esa es nuestra sociedad chiflada del siglo XXI. Pero en todo caso, parece que nuestro posmodernismo ha topado todas estas pequeñas cosas importantes en la vida, en esta pequeña lista expuesta, donde entendemos que eso es lo más importante y sin embargo no tomamos medida alguna por cosas del ya y del ahora. Entonces el Evangelio de Mateo en el capítulo 16 y el verso 25 creo que se acerca mucho a describir lo que nuestra sociedad vive el día de hoy, o usted y yo también. Mateo 16, 25 dice: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Oh, sorpresa. Y cuando nosotros leemos Mateo 16, 25, debo de tener en cuenta algo. ¿Y cuál es esta cosa? Cuando se escribe el Evangelio de Mateo fue escrito para las iglesias, para que los cristianos tengan el mejor recuento de la enseñanza y de las historias y de los hechos de Jesús de Nazaret. ¿Me hago entender? Eso significa que las iglesias, cuando recibieron el rollo del Evangelio de Mateo, calientito, recién salido del horno de la mano de Mateo, las iglesias tenían un claro entendimiento del Evangelio. Es decir, la iglesia ya había entendido que Jesús se había convertido en el cumplimiento de toda profecía, de toda esperanza, de toda promesa,
hecha al pueblo de Dios con el fin de salvar a la humanidad. La iglesia ya había entendido de que Dios mismo se había hecho carne y que por lo tanto entendía nuestras debilidades y quiénes nosotros somos. La iglesia ya había entendido de que el Cristo, mientras estuvo entre nosotros, ¿qué es lo que hizo? Le hizo el bien a todo el mundo, sanó a enfermos y liberó a los cautivos por el maligno o por el mal. La iglesia había entendido de que Jesús había muerto y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. La iglesia tenía claro el concepto de que Dios le había hecho Señor y juez de vivos y de muertos. Y la iglesia esperaba su retorno tal como lo había prometido. Entonces, una iglesia que entiende eso sabe que seguir a Jesús, había entendido que creer en el Evangelio, la iglesia había entendido que poner su confianza en el Señor era la mejor decisión que podían tomar. ¿Por qué? Porque estaban frente a un Dios fiel y verdadero, que había cumplido todo lo que había prometido. Porque estaban frente a un Dios que entendía nuestras debilidades y nuestras fragilidades. Había entendido de que, ¿cuál es el deseo de Dios para con los que se acercan a Él? Hacerles el bien, hacerles el bien. Entonces, cuando Jesús, y Mateo es quien toma esta parte de este discurso, diciendo, todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. La iglesia entendía de que la mejor decisión que podía tomar era sacrificar aquellas cosas que al día de hoy me pueden entregar algún tipo de comodidad temporal, que debo de sacrificar esos pequeños adefesitos que nos concedemos a veces y de forma muy seguida, pero que es necesario entregar eso de allí. ¿Y qué tal si ya comenzamos a hablar de caprichos que a veces tenemos? Sí, porque nos encaprichamos también con asuntos. Y donde metemos la cabeza, tenemos que sacar el cuerpo, porque somos nosotros. Y Jesús que pone como máxima, y la iglesia recordaba esto, ¿tú quieres salvar esas partes de tu vida que sí que pueden ser temporales, que sí que pueden ser placenteras? Y Jesús dice las cosas como son. Si tú te enfocas en eso, vas a terminar muriéndote. Vas a terminar destruyéndote. Y Jesús pone otro concepto sobre la mesa. Pero, si por mi causa, porque sabes quién soy yo, porque entiendes lo que he hecho, porque sabes de lo que es mi amor, mi gracia, mi sacrificio, porque entiendes que te quiero hacer bien, entonces pierde tu vida a causa de mí y ganarás una vida diferente, trascendente, eterna. Y los enfoques comienzan a cambiar. Entonces sucede de que los actos heroicos comienzan a estar a la mano. Y entonces, si antes usted era de aquellos que por la ansiedad se mandaba 5 cajetillas de cigarrillos al día, hoy por la gracia de Dios usted puede decir, ¿sabes qué, Señor? Sé que ese asunto me está haciendo daño. ¿Se acuerda la lista? Salud, ¿no? Sé que ese asunto me está haciendo daño. Voy a permitir que tú trabajes en mi ansiedad. Voy a dejar esto que ha sido mi escapismo a las ansiedades. Y de esas cosas de la vida, para rematar, usted tiene hijos o tiene nietos. Y usted no quiere que su siguiente generación salga así. Y entonces usted ya comienza a tener un panorama de por qué razón toma las decisiones el día de hoy. Entonces, no fumo, ¿por qué? Porque ya no tengo ansiedad. Dios se encargó de darme de su paz. Y no fumas, ¿por qué? Porque entiendo que eso es perjudicial para mi salud y tengo que pensar en el futuro y el largo plazo. Y no fumas, ¿por qué? ¿Por qué eres hermanito? No, porque quiero que mis hijos y mis nietos tengan un modelo de vida diferente y que no contemplen a un hombre que se escapa detrás del consumo de alguna u otra cosa para tratar de lidiar con sus problemas. Y los actos heroicos
se convierten en algo a la mano para usted y para mí. El que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero si por causa mía, dice Jesús, tú la pierdes, tú entregas eso, vas a encontrar la vida eterna, trascendente, diferente. Continúa el Evangelio. Leamos otra porción que está también allí en Mateo 16. Entonces, mire esto. Jesús comienza a ser explícito, sigue describiendo su sacrificio. Comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucite. Bueno, frente a semejante cosa, nuestro amigo Pedro reacciona. Y en el siguiente versículo usted verá la reacción de Pedro y dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirle, a reprenderlo, a llamar la atención. ¿Se imagina? Qué atrevidito ¿no? De ninguna manera, Señor, por favor, ir a Jerusalén, está mal. Jesús, estamos en el nivel de popularidad más alto. Esto es más o menos como cuando siguen las elecciones en las primarias o las presidenciales en los Estados Unidos, ¿no? Constantemente las estadísticas se mueven y entonces hablan de hemos subido medio punto porcentual. ¡Wow! Lo mismo pasaba acá. Jesús, toda Jerusalén está contigo. La popularidad de los sacerdotes está así y tu popularidad está por los cielos. Es la mejor ocasión para hacerte rey, instauras tu reino. Nosotros quedamos como los ministros de las carteras de la agenda del Estado y todo se arregla. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué le responde Jesús? Frente a este ofrecimiento de tomar estas ventajas temporales, sí, pero que no obrarían el bien que Jesús tenía en mente hacia el futuro. ¿Qué era lo que había dicho Jesús con anterioridad en estas conversaciones? Pedro en otra conversación le dice, mira Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bien, pero te digo algo, esto a ti no te lo reveló ni carne ni sangre, a ti en la vida se te hubiese ocurrido decir semejante cosa, sino solo mi Padre que está en el cielo. Está bien, tú eres Pedro, palabrita griega para una piedra pequeña, he aquí que tú eres Pedro, pero sobre esta piedra, hablando de sí mismo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Si Jesús, hablando hipotéticamente, le hacía caso a Pedro y se hubiese proclamado rey y levantaba una insurrección en contra de Roma, probablemente ese reino no habría durado más allá de 10 décadas o 20 décadas. Y se acabó. Se acabó. Pero Cristo tenía en mente algo mayor, la iglesia. Es decir, usted y yo estamos hoy aquí porque decidió, como dice allí, no pensar en las cosas que los hombres piensan, sino pensar en las cosas de Dios. Y vaya que la respuesta fue fuerte. Como Jesús tenía en mente cuál era la meta a la cual llegar, puede decirle, Jesús se volvió a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Por ahí el término es interesante porque la palabrita shaitán puede bien significar acusador, fiscal o engañador. ¿Ya? Entonces no vaya a pensar de que Pedro fue poseído por el diablo en ese momento. Es un término muy abierto semánticamente. Aléjate de mí, engañador. Aléjate de mí, acusador, porque quieres hacerme tropezar, porque tú buscas las cosas de los hombres, mas no buscas las cosas de Dios. Entonces aquí viene un punto interesante. Si usted contrasta un poco la dinámica de Jesús frente a lo que Él hace, lo que sacrifica en virtud de lo que quiere conseguir a futuro, versus cómo nosotros trabajamos con las cosas, podemos llegar a esta siguiente frase. Nosotros los seres humanos sacrificamos lo que realmente queremos
por alcanzar lo que queremos ahora. Entonces, claro, usted quiere tener una familia feliz, un cónyuge contento, hijos hermosos, bien portados, bien lindos, bellos y hermosos. Y sucede que la mayor parte de su tiempo no las invierte en ellos. Sabe que eso es lo importante, pero su inversión de tiempo dice la otra cosa. La inversión de tiempo dice dónde está su corazón. Y probablemente, y quizás eso nos pega más a los varones, la primera infidelidad que nosotros tenemos con nuestras esposas y con nuestros hijos no es con otra mujer. Primero comenzamos con el trabajo. Nos refugiamos en ello y abandonamos lo que realmente importa. De la misma forma, quizás con nuestra salud, para tomar otra vez esa parte de la lista, somos incapaces de decir no a una invitación y estar allí aunque sabemos que lo que vamos a comer y degustar va en desmedro del cuidado de nuestra salud y del mantenimiento de nuestro cuerpo. Así somos. Sacrificamos lo que realmente queremos por alcanzar lo que queremos ya, o el disfrute que queremos tener ya. Jesús continúa con esta enseñanza y dice el 16:24, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que tomar una decisión. ¿Y cuál es? Tiene que negarse a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y la cruz tiene que ver con un elemento diseñado para matar y hacer morir de la forma más terrible. Entonces, y si hay cosas que en su vida o en mi vida estorban para un desarrollo consciente del futuro hacia adelante, de lo que verdaderamente importa, Jesús diría, hey, tienes que negarte a ti mismo. Tienes que ponerle un alto a esas cosas. Si sigues así vas a morir. Niégate a ti mismo, toma tu cruz. Y el mejor regalo que Cristo nos hace desde la cruz es darnos una cruz, para que día a día mandemos a la cruz a morir aquellas cosas que no obran lo que verdaderamente importa al día de hoy delante de Dios y delante de los que usted dice que ama. ¿Me hago entender? Y luego Cristo termina este versículo diciendo, y sígame. Eso es parte de la receta. Hay que seguir a Jesús. Créame que por autodeterminación muy poco usted podrá conseguir. Decide entregarse al Señor y entregar esas áreas de su vida a Él y sígale. Si no le sigue, usted va a volver atrás. Créame. Continúa y repetimos este versículo. El que quiere salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de Él va a hallar la vida diferente, trascendente, diferente, eterna. El sacrificio entonces trae vida. Cristo sacrifica su vida en una cruz y logra que una iglesia sea edificada en su verdad, en su dinámica, en sus valores, en la forma en que Cristo quiere diseñar la sociedad. 2000 años después la iglesia sigue en pie. El sacrificio de Cristo valió el dolor, valió un precio muy alto para conseguir lo que tenemos el día de hoy. Si bien el sacrificio va a traer vida, piense esto también. Cuando usted y yo comencemos a sacrificar y entregar estas cosas delante de Dios, sí, Señor, ayúdeme, quíteme esto de mí, ayúdame a vivir la vida como tú quieres que yo la viva, esas decisiones que tomes en Cristo van a generar vida para ti y para tu casa. Y necesitas poner tu confianza en el Señor. De eso se trata tener fe. Es simplemente poner toda la confianza de las cosas en el Señor. Entonces, volvemos a hacer la pregunta. ¿Cuál fue el último acto heroico que hiciste? Y si tu respuesta es, hasta ahora nada, hoy es el mejor día para comenzar a hacer actos heroicos. Comienza por aquellos que te rodean y que tu corazón sabe que son tu prioridad. Sacrifica cosas por un asunto de un bien mayor o de un resultado mayor. Comienza a cambiar tu mundo desde lo que tienes más cerca de ti. Pero ojo, no lo puedes hacer solo, porque Jesús dio ese principio.
cuando tú entregas esas áreas de tu vida a causa de mí, dice el Señor, solo allí hallarás la vida. Recuerda el regalo de Jesús, que te concede, no la nube rosada para que vayas flotando en medio del espacio. Cristo te concede una cruz para que día a día esas áreas de nuestra vida mueran para conseguir vida y así seguirle. Podríamos preguntarnos también, ¿qué es lo que quieres salvar? ¿Te has dado cuenta que eso por lo que has luchado tanto salvar a veces es inverosímil? Es vano. Esos adefesitos no tienen sentido tenerlos. Y hay otros adefesios de la vida que a veces uno guarda. Pero ¿qué es lo que quieres salvar? Y la otra es, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Y si puede ser duro esto del sacrificio, entonces podemos conversarlo con el Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? Esto no me está haciendo bien. No lo quiero alimentar en mi vida. Si bien me trae placeres y comodidades al presente, pero sé que al futuro voy a cosechar todo lo contrario. Y poderle en oración decir al Señor, te entrego eso a ti, Señor, que se vaya a la cruz, que se muera allí, por algo mayor que tú quieres hacer conmigo. No se olvide, el Evangelio habla de que Dios quiere hacernos bien. Y si Dios quiere y Él desea que sacrifiquemos algo, no es por hacernos mal o quitarnos la diversión, es por hacernos bien, su bien. Vamos orando, ¿me parece? Cierre sus ojos ahí donde está. Y estamos delante de ti, Señor, en esta mañana. Y te damos gracias porque has puesto delante de nosotros el cómo comenzar a hacer cosas heroicas por los nuestros, por los que amamos. Y te queremos pedir, Señor, que tu Espíritu hable a nuestro corazón y nos haga ver las cosas en las que estamos fallando, en aquellos placeres que nos estamos concediendo al día de hoy, pero que al final pueden morder como áspid y hacernos daño. Y entregarte esto a ti. Y si nunca hemos hecho esto, Señor, en esta mañana, te queremos pedir que vengas a nuestro corazón, que seas el Señor de nuestra vida, que nos perdones, que nos enseñes a vivir la vida que tú quieres que vivamos. Sé tú el Señor, el que manda, quien ordena, quien gobierna desde nuestro corazón. Y como algunos de nosotros que ya te conocemos, permítenos, Señor, ver cuál es el bien mayor que tú quieres obrar en nosotros y a través de nosotros. Y que los que tenemos más cerca, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros nietos, comiencen a ver esos actos heroicos de negarse a uno mismo, porque uno apunta a la vida que tú quieres que tengamos. Sé con nosotros, Señor, en esta semana. Ayúdanos a vivir para ti. Protégenos, Señor, de todo mal. Y permítenos reunirnos otra vez para honrarte a ti y meditar en estos temas propios de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.